faltan 8 minutos para las 11 de la mañana. Volvemos con Laura y con Marcelo al móvil. Adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros ya estamos dentro de lo que es la Universidad Católica del Uruguay, como te decía, Campus Punta del Este, en este edificio nuevo, que realmente está precioso. Yo no había tenido la posibilidad de venir todavía a visitarlo y la verdad que quedó muy, pero muy lindo. Seguramente más adelante vamos a hacer una recorrida o poder compartir imágenes también en alguno de los segmentos de UCU. Hoy y ahora en este momento ya estoy en compañía de Javier Massa. Él es parte del Departamento de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Católica y bueno, y es también quien va a estar llevando adelante esta charla que está a minutos nada más de comenzar aquí justamente en UCU. Javier, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, contame un poquito, es un Open que va a estar comenzando ahora en minutos. Sí, vamos a estar conversando ahora con todos los estudiantes, creo, de la universidad sobre tecnología y sentido de la vida, que es un poco el tema en el que yo estoy trabajando ya hace unos años. Yo le comentaba a Marcelo, bueno, y a los televidentes antes de venir, ¿no? Haciendo como una presentación, digamos, en estas charlas que tienen que ver con la filosofía y la tecnología. Y entonces ahí pensaba, ¿cómo hacemos para unir filosofía y tecnología? Yo siempre digo que están bastante más unidos de lo que pensamos ya de por sí, ¿no? Porque generalmente nosotros convivimos con objetos que, aunque no nos demos cuenta, nos hacen pensar y esos objetos también despiertan en nosotros inquietudes que a veces, si querés, no son necesariamente una inquietud filosófica de entrada, pero sí son inquietudes filosóficas, si querés, como un poco más pequeñas que el gran problema filosófico, ¿no? Pero cuando de repente vamos a instalar una aplicación nueva en el teléfono, por ejemplo, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿para qué quiero esta aplicación? ¿No? Y nos decimos, bueno, realmente la necesito, ¿no? Y si después nos ponemos a pensar un poquito más y decimos, ¿qué es lo que esta aplicación me va a empezar a obligar a hacer? ¿No? O a veces nos damos cuenta cuando ya la tenemos instalado. Digo, che, o sea, es que desde que instalé tal cosa, ahora me aparecen estas notificaciones y yo me doy cuenta de que esto me está obligando a hacer determinadas cosas que me pueden gustar o que me pueden no gustar, o con las cuales me puedo sentir a gusto o no sentir a gusto. Y ya ahí estamos como en el cruce entre la tecnología y cómo se empiezan determinadas decisiones técnicas a meter en nuestra vida y a meter en preocupaciones que son muy cotidianas, pero que son muy importantes, porque de última son las que terminan haciendo a la materia con la que pensamos nuestras vidas todos los días. ¿Cómo unimos esto con la inteligencia artificial? Porque sé que también va a ser parte de esta charla. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial, y si querés, la inteligencia artificial generativa, es como de las últimas en la lista de una larga lista de tecnologías con las que los seres humanos convivimos, que se incorporan a esta lista y que justamente hoy nos preocupa tanto porque efectivamente nos está obligando a generarnos todas estas preguntas. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué no lo queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde lo queremos usar? ¿Dónde no lo queremos usar? ¿Tenemos que regularlo? ¿No tenemos que regularlo? ¿Se lo tenemos que permitir a determinadas personas y otras determinadas personas no? ¿Por cuánto tiempo lo tenemos que usar? Empezamos como a generarnos todas esas preguntas y a veces caemos como en la trampa de pensar que todas esas preguntas tienen como respuestas concretas y sobre todo respuestas unilaterales. Y justamente la filosofía de la tecnología viene a decir cosas como, bueno, quizás tenemos que entretener la posibilidad de que estas preguntas tienen respuestas provisionales, tienen respuestas que vamos a ir corrigiendo, que vamos a ir ajustando, y porque nosotros siempre tenemos un proceso de aprendizaje para con nuestros objetos técnicos, ¿no? Pensemos. Vamos con un ejemplo mucho más mundano, o si querés, como algo que tenemos mucho más integrado, ¿no? Nos compramos un nuevo par de zapatos. Y por un tiempo ese nuevo par de zapatos, cuando me lo pongo y empiezo a caminar con él, me suena medio raro, o sea, me molesta un poco, ¿no? A veces me toca incluso, me tengo que poner una curita para que no me lastime, ¿no? Hasta que llega un momento en el que el zapato se amolda a tu pie y ya entras a caminar con él de una manera en donde ya no estás pensando en que tenés el zapato y que te molesta y que te duele o que te aprieta, sino que
vos y el zapato ya son como una misma cosa, ¿no? Probablemente, en mi caso yo hoy tengo puestos unos zapatos que los tengo hace un tiempo ya, y estoy en ese momento, estoy en un momento en donde no pienso en el zapato como una cosa que está añadida a mi persona, sino que yo ya camino, y yo camino con zapatos y soy esta persona que tiene zapatos puestos. Con las tecnologías nos pasa lo mismo. O sea, nosotros ya no pensamos en la escritura como algo que nos obliga a dibujar formas raras con la mano. Y creo que de un tiempo a esta parte, por ejemplo, ya los smartphones y los teléfonos móviles se han empezado a volver una parte de la vida en donde nosotros ya no pensamos en que estamos todo el tiempo conectados y lo asumimos. Entonces, con este tipo de nuevas tecnologías siempre tenemos como ese proceso de aprendizaje y después tenemos también un proceso, si querés, como no diríamos como de estancamiento, pero sí de asentamiento, en donde las ponemos en un determinado lugar, quedan ahí y de alguna manera es ahí cuando nos empezamos como a amigar un poco más con lo que estas tecnologías nos hacen y cómo nos hacen ser. ¿Eso cómo lo bajamos a los estudiantes, ¿no? Porque vamos a tener en esta charla, siento conversación detrás de mí, Ya. Seguramente deben estar esperando para entrar. ¿Cómo lo bajamos a tierra, ¿no? ¿En qué influye esta fusión entre la filosofía y la tecnología en ellos? A ver, Con la edad, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que para mí una de las primeras misiones ahí, uno de los primeros cometidos es generar el hábito de la pregunta. Generar el hábito de la pregunta frente a lo que a veces llamamos el solucionismo tecnológico o el aceptar acríticamente, ¿no? Es como decir, yo voy a hacer esto, ¿y por qué? Y porque sí, y porque ahora se hace esto, y porque la gente lo está haciendo. Creo que lo primero es insertar el hábito de decir, bueno, pará, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Qué es lo que esto me hace? ¿Qué es lo que esto no me hace? ¿Qué es lo que voy a dejar de hacer si hago esto otro? Ojo que también la tecnología está para resolver esas preguntas, porque tomo el celular y digo, ¿por qué me aprieta el zapato? Y el celular me contesta. Sí, el celular lo que te va a dar es información. No te va a dar la respuesta de si vos querés zapatos apretados o no en tu vida. Eso lo vas a tener que seguir resolviendo vos. Esa parte de decir, ¿y yo quiero zapatos apretados en mi vida o quiero zapatos que me queden sueltos? ¿Quiero andar de chancletas o quiero andar de botas? Y lo que eso te va a hacer a vos y a la manera en la que vos querés enfrentarte a la vida, siempre va a ser una respuesta que le vas a tener que dar vos. Y está bueno esto de decir, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta que te da hoy las herramientas de información y de qué tipo de respuestas te alivia la carga de tener que salir a buscarlas y de qué tipo de respuestas no? Entonces, en ese sentido, por suerte, los filósofos un poco nos dedicamos a esto, de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos las preguntas, cómo las contestamos y cómo nos manejamos con esas preguntas? Justamente para poder, creo que en definitiva, yo no voy a decir vivir mejor, porque yo no creo que necesariamente los filósofos podamos dar respuestas de cómo vivir mejor, pero sí estar más conformes con las opciones que tomamos para llevar adelante nuestra vida. Javier, esta noche también vas a tener una charla, porque esta noche se viene Global, ¿no? Exacto, vamos a estar de noche hablando de estos temas en el evento y creo que de inteligencia artificial, de educación, de tecnología y de todas estas preguntas y justamente de cómo empezar a fomentar estos hábitos de preguntarnos más seguido. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, un gusto. Lo vamos a liberar porque, como te decía, yo no sé si ustedes pueden ver, pero ya está... Están todos esperando para entrar allí detrás de la puerta, así que ansiosos por escuchar a Javier Massa. Javier Massa. Marcelo, ya te estaba cambiando el nombre, Marce. Vuelvo contigo, el móvil sigue camino y los dejo para que entren y puedan disfrutar de esta charla con Javier. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias a El Móvil, volvemos con ellos más adelante. Ahora pasó un minuto de las 11 de la mañana, vamos a darle la bienvenida a el vocero del Movimiento por el No al proyecto de Punta Ballena, Juan Castelli, que es integrante del equipo de estrategia jurídico-administrativa de justamente el No al proyecto de Punta Ballena. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hay diversas agrupaciones sociales que han emitido un comunicado ante los anuncios de la resolución del Ministerio de Ambiente sobre
el proyecto de ley, el proyecto de construcción, perdón, de Punta Ballena. El otro día hablamos con Robert Bouvier, el ministro de Ambiente, le preguntamos por este proyecto, dijo que era inminente el pronunciamiento de la cartera, que el pronunciamiento va a ser eminentemente técnico, no político. Entonces allí se dividen las aguas, que es uno de los reclamos, ¿verdad? Analicemos esto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental. Si lo teñimos de política, seguramente no obtengamos buenos resultados para todos. Hay un comunicado acá en el cual ustedes quieren recapitular ante la opinión pública las razones técnicas y legales que cuestionan la autorización de este proyecto. Así es. Bueno, la principal y la que creemos más importante, ya que en este tipo de organismos, y en base a lo que nos mencionó el ministro y el presidente de que esta decisión iba a ser técnica, son los argumentos legales. Si bien la realidad es que Punta Ballena es una zona crítica a nivel mundial en un montón de temáticas, desde la geología hasta la flora, la fauna, en este caso nos centramos en el comunicado mucho en la cuestión legal, que es que nosotros a través de una solicitud de acceso a información pública al Ministerio de Economía obtuvimos información de Catastro Nacional de que desde el año 1944 no se habían cambiado los registros catastrales de los padrones relacionados al proyecto. Lo cual quiere decir que si se hace ahora un fraccionamiento nuevo, que es lo que de hecho se está solicitando por parte del proyecto, tiene que cumplir con las leyes que se crearon desde el año 1944 en adelante. Entre ellas, una que dice que los primeros 150 metros de la costa en fraccionamientos costeros deben ser dejados cedidos, de hecho, cedidos al uso público. En este caso, lo que nosotros estamos solicitando al Ministerio es que haga cumplir esa ley de ordenamiento territorial y, por ende, que este proyecto no podría proceder. Lo que nosotros le solicitamos al Ministerio, de hecho, es que detenga el proceso de autorización, ya que desde un principio estaba viciado el proceso por el hecho de que no podría haberse iniciado al no haberse cumplido los requisitos legales. No estamos solicitando que se diga que no en razones solamente por cuestiones sociales, ambientales, que sí las existen, sino por cuestiones legales. Está claro que uno ve el proyecto, no nos va por ningún lado, esos 150 metros, inclusive se había subido un poquito la línea, se había dejado como una faja, como un cinturón en todo el costado de Punta Ballena, en todo el lomo de Punta Ballena, pero tampoco así se llega a esos 150 metros, ¿verdad? O sea que ahí hay, según lo que nos decía Juan, un incumplimiento de la ley. Ahora, puede ser que este proyecto el Ministerio lo apruebe, que no lo apruebe o que vaya por el camino en medio, que lo apruebe parcialmente. Así es. El Ministerio tiene la potestad de hacer recomendaciones o ciertas modificaciones al proyecto que los titulares del proyecto en su caso pueden aceptar y en cuyo caso si las cumplen pueden proceder en ese caso. Esa sería una de las posibilidades, pero de todos modos no cumpliría el aspecto legal tampoco, porque al ser una punta rocosa, los primeros 150 metros desde el mar es toda la punta, porque es desde los dos lados. Entonces, de hecho, queda solamente un triángulo muy pequeño de todos los padrones que no estaría ocupado por esos 150 metros. Así que incluso si se solicita hacer menos, en ese caso nosotros no estaríamos de acuerdo con la resolución. Si el Ministerio de Ambiente lo aprobara, nos expondríamos... Perdón, si el Ministerio de Ambiente no lo aprobara, nos expondríamos a demandas por parte de los propietarios seguramente porque hay un acuerdo y hay documentos que habilitan a que quienes presentan este proyecto lo hagan. O sea, está dentro de lo permitido. Es una zona donde no es ilegal la construcción desde el punto de vista que excedan en altura o que ahí no se pueda construir. Se puede construir de acuerdo a un arreglo, un acuerdo que se hizo hace 10 años. Como tal, los padrones son privados y tienen el derecho de solicitar un permiso de construcción, que en este caso, al ser una zona costera, va duplicado a la Intendencia del Ministerio de Ambiente. Ese derecho lo tienen y el derecho a la propiedad privada lo tienen y eso lo respetamos. La cuestión es que en este caso se va a hacer un fraccionamiento, no es la construcción que es lo que no está permitido, sino el fraccionamiento que es el que debe dejar esos 150 metros. Si los padrones quedaran idénticos, por ejemplo, y no se hiciera un fraccionamiento, sería distinto, pero no sería posible la construcción y no es el proyecto que se está planteando. En el caso de que se rechazara los edificios, supongo que sería posible que el propietario iniciara acciones judiciales, pero en realidad, desde nuestro punto de vista de la agrupación, y fue lo que mencionamos en el comunicado, la derecha legal la tenemos y yo no creo personalmente que esas acciones por parte del propietario resultasen positivas para él, en mi opinión. Este proyecto, a diferencia de otros proyectos importantes que involucran el tema ambiental, etcétera, ha tenido un compromiso y una participación ciudadana muy fuerte, ¿no? Desde la puesta de manifiesto, las consideraciones que se abrieron
en la página del Ministerio de Ambiente para que la ciudadanía pueda manifestarse en contra y argumentar por qué no está de acuerdo con el proyecto. El otro día el ministro hablaba de un récord de 11.000 consideraciones, ahora Juan me decía que más de 13.000, Sí. Lo cual está marcando claramente de que no, pará, acá tenemos que realmente escuchar, no es que vamos a hacer, a ver, lo que los 13.000 quieran lo vamos a hacer, pero sí es una voz, un clamor popular que se opone, además con razones argumentadas, no es que, no, déjamelo porque me gusta ir a tomar mate y punto. Digo, hay razones de distinta índole que avalan la postura de que, como en su momento lo dijo el intendente Enrique Antía, lo mejor es que ahí no hagan nada, que dejen todo como está. Ese sería el ideal, pero evidentemente este proyecto se puede aprobar. Ahora, el hecho de que la ciudadanía se haya empoderado de este tema también está jugando un papel importante. El Ministerio lo está estudiando muy en profundidad porque se mostró sorprendido de ver el apoyo que tenía de la gente el preservar Punta Ballena. Sin duda, nosotros creemos que es el proyecto y el proceso ambiental ciudadano más importante en la historia de este país. Recordemos que ambas obras de UPM recibieron noticias mundialmente y fueron temas políticos enormes. Sin embargo, a nivel ciudadano estrictamente no tuvieron la cantidad de puestas de manifiesto que tuvo este proyecto. Entonces, esto va a marcar un antes y un después en la política de cómo la ciudadanía se embarca en procesos de interacción con el Estado y con el ambiente. Creemos que otros proyectos posteriores y otras obras posteriores que no cumplan con la normativa, por supuesto, no es que nosotros nos oponemos a obras porque sí, van a tener respuestas similares y creemos que hay muchísimas personas que se van a haber visto inspiradas y los procesos y grupos de trabajo que se crearon para esto van a seguir estando para estar a la orden en futuras ocasiones. Claramente tienen distinta sensibilidad los proyectos, el que mencionás tú, Juan, de UPM, las dos plantas de UPM, que tenía un eventual impacto ambiental importante, que la ciudadanía veía cómo en las noticias estaba instalado el tema, que no conocía demasiado porque cuál fue el acuerdo que se firmó con UPM, la famosa polémica de los acuerdos firmados entre cuatro paredes, acuerdos secretos, cláusulas de confidencialidad, etcétera, etcétera, por lo cual la ciudadanía sabe poco y nada de a qué se comprometió el gobierno con estas plantas de pasta de celulosa a mediano y largo plazo. Esto es diferente porque, o sea, a nadie se le ocurre ir a tomar mate o pasar una tarde en los terrenos donde está en UPM. O decir, bueno, vamos a dar una vuelta y vamos a pasear por el terreno UPM, porque está muy lejos, porque no es una zona tan turística como Punta Ballena, que realmente, no sé, los millones de habitantes que habrán pasado por Punta Ballena, lugareños, turistas de la zona, de la región, turistas de todas partes del mundo, y que todos se han apropiado de ese lugar. Entonces tiene como decir, no, a Punta Ballena no, porque yo voy, cada vez que puedo voy, un fin de semana, voy con mi familia, voy con los chiquilines, en fin, es un lugar realmente fabuloso. Ahora, esta expectativa genera como una tensa calma, ¿no? Están todos como en la gatera esperando a ver qué dice el Ministerio. Así es, y estoy de acuerdo contigo que toca una fibra muy importante en muchas personas que tienen de Punta Ballena un lugar en el cual, es único a nivel mundial. Esto de, que si bien la forma en la cual se hicieron las solicitudes y los argumentos que presentamos no es porque vamos a tomar mate, sí vamos a tomar mate, además, y es un lugar muy importante para eso, en el que se mezclan personas de distintas zonas, de distintas clases sociales, geográficas, y es muy interesante. Y de hecho, de la cantidad de personas que pasan por ahí, tenemos acá un informe del Ministerio de Turismo, que el Ministerio de Ambiente le solicitó como para tener más información, y de hecho el Ministerio de Turismo nos menciona que Punta Ballena es el tercer lugar de todo el país en turismo interno, solamente después de Punta del Este y Piriápolis. Y de paso el informe del Ministerio de Turismo es muy crítico con el proyecto. Es decir, habla, por ejemplo, si puedo citar un poco, que no se evidencia la documentación presentada una estrategia de gestión ni se determina cómo el proyecto contribuirá al sistema turístico en general, ensamblado con el resto de los servicios del destino desde un abordaje de cadena de valor turística. Tampoco se ve cómo se justifique la necesidad o potencialidad de un proyecto de alojamiento de este estilo en un enclave patrimonial singular, considerando la afectación que tendría sobre el paisaje y que fuera expresado por otros actores de competencia en la temática. Eso es el Ministerio de Turismo, al respecto del proyecto, por ejemplo. Que de alguna manera también está poniendo arriba de la mesa que se deben tomar otras consideraciones, ¿no? Por supuesto. ¿Y eso cómo piensan ustedes que puede impactar? Se suma un actor más, nada menos que el Ministerio de Turismo, a este reclamo o a este planteo del no
al proyecto de Punta Ballena. Así es una opinión más de las tantas que se han brindado desde académicos internacionales, nacionales, organismos educativos, la UDELAR, el CURE, vecinos independientes, personas que han realizado proyectos de investigación y ahora también organismos del Estado. Realmente no hay organismos ni personas que hayan puesto argumentos realmente sólidos de por qué este proyecto tiene que estar y por qué tiene que estar ahí. No las vimos, si estuvieron en la audiencia pública que se hizo hace unos meses, tampoco se presentaron. Sí entendemos el concepto de que, bueno, tienen el derecho de hacer la solicitud y el permiso, y lo hicieron, y bueno, veremos cómo les resulta. Recordemos que sobrevuela otro aspecto, ¿no? Y es que, como decía Juan, estos son terrenos privados. En el año 2013, creo que fue, los dueños de los terrenos dijeron, bueno, vamos a alambrar el lomo del mirador de Punta Ballena, lo vamos a alambrar porque es tierra nuestra, se terminó. Era amputar un paseo maravilloso que tiene el Uruguay en general, el departamento de Maldonado en particular, por lo cual se llegó a esa negociación, siendo Óscar de los Santos intendente de Maldonado, para permitir que, bueno, dejámelo librado del uso público y nosotros habilitamos la posibilidad de que acá haya algún tipo de construcción, que deriva en este proyecto. Ahora, si el Ministerio de Ambiente deniega este proyecto, no lo avala, no lo aprueba, perfectamente los dueños pueden decir, bueno, entonces volvamos sobre lo que íbamos a hacer, no nos dejan construir, es nuestro terreno, tenemos derecho a hacer lo que quieramos, listo, vamos a poner un alambrado, que de hecho las porteras están colocadas al costado de la ruta panorámica. Hay una estructura de madera que era donde iban a cercar, donde iban a cerrar los dueños de los terrenos el mirador de Punta Ballena. Eso otra vez vuelve a la palestra, ¿verdad? Está sobrevolando esa posibilidad. ¿Cómo lo evalúan? Porque en definitiva no queremos que se dañe medioambientalmente un lugar tan importante con tanta riqueza, pero tampoco que nos quiten un aspecto turístico de gran valor. Si ellos cierran el lomo de la ballena, el Punta Ballena turístico, adiós, salute Garibaldi. Así es una posibilidad que se cerque, como propietario de un padrón privado tiene el derecho a cercarlo y eso ya no precisa los mismos requisitos remotamente que hacer una construcción, así que sí, y de hecho el propietario en el proceso de solicitud menciona que si no se le aprueba lo va a cercar. Eso está en el expediente, de hecho, uno de los representantes legales de los propietarios dice que se va a cercar si no nos aprueban esto. Y es una posibilidad, sí. La ruta mismo no la pueden cercar, obviamente, porque es de uso público, pero en ese caso las personas lo único que podrían hacer es hacer, digamos, la rotonda y volver y ver hasta afuera. No pueden, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, cercar con algo opaco, porque ahí obstruiría la vista, pero que cerquen, por ejemplo, con cerco tipo rombo, sería una posibilidad en tanto estos edificios no se construyan. Pero bueno, tampoco son procesos distintos y nosotros lo que no queremos es que se hagan los edificios, que es lo más grave. Luego, ese cerco se verá después. Por supuesto que no sería un caso óptimo, pero una cosa es tener un cerco, otra cosa es tener 29 edificios con voladuras de roca, explosiones. Sí, porque en la ladera del cerro, sobre todo en la ladera este, es donde va a tener la mayor cantidad. Igual, recién veíamos el dibujito visto arriba, ahí lo tenemos, es a ambos lados, ¿no?, de la ruta panorámica que se proyectan construir estos 29 edificios, pero claro, eso es una entrante rocosa, un accidente geográfico básicamente de roca. Por lo tanto, ¿cómo van a hacer para construir, para levantar cosas que tienen que quedar seguras? Porque no es que, bueno, vamos a poner un cartel indicando las bondades de Punta Ballena. Es un lugar donde van a vivir personas, por lo tanto, se necesitan hacer buenos cimientos, por lo tanto hay que dinamitar, hay que barrenar, eso genera un impacto ambiental para especies, para, bueno, algunas especies de flora que son exclusivas de Punta Ballena, no hay en ninguna otra parte, ni que hablar, la fauna ictícola, ¿no?, todo lo que sean los peces. Imaginen ustedes lo que va a ser la repercusión de esas rocas voladas, de los estruendos, de las deflagraciones o de las ondas expansivas, en fin. Todo eso que va a provocar la picota del progreso en caso de que se construya este edificio. Pero bueno, ahora estamos imagínate, esto yo no sé si podrá seguirse viendo ahí en la zona de Punta Ballena, no sé si afectará a tal punto de que las ballenas no vayan más, pero evidentemente vamos a hacer una zona bastante hostil para todo lo que sea la fauna marina. Aquí hay dos opciones, o se aprueba este proyecto o se cerca Punta Ballena. Bueno, la verdad prefiero un Punta Ballena cercado pero natural
y no un Punta Ballena accesible, porque en caso de que, y construido, ¿no? En caso de que se apruebe, tampoco va a ser lo accesible que es ahora, porque vamos a tener la ruta panorámica con caminos de servidumbre a ambos lados, es decir, un caminito donde vos vas a poder bajar por ahí, y solamente por ahí. Sí, pero yo quiero ir a pescar. Bueno, podés ir a pescar, pero vení, tenés que ir por acá, donde va a estar todo lleno de cámaras de seguridad, porque van a ser lugares privados, donde los estacionamientos que vemos y que recién mostrábamos en imágenes van a desaparecer en su gran mayoría. Es decir que tenemos dos extremos realmente. Mira vos lo que queda de estacionamiento, lo que se ve en color beige, que sería, bueno, ahí se ve claramente la ruta panorámica, la rotonda que hay en el extremo sur, y queda un estacionamiento de cada lado, ¿no? De todo el espacio que hay hoy, y bueno, evidentemente no va a ser lo mismo. Podemos ir por la ruta panorámica, pero no va a ser lo mismo en caso que prospere este proyecto, o sea que las dos realidades son absolutamente contrastantes. Así es. Bueno, nosotros lo que estamos trabajando, además de que los edificios no se construyan, es en convertir a Punta Ballena en un área protegida y parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual permitiría hacer otro tipo de proyectos de interacción entre el humano y la naturaleza, insertos con el ambiente, que, bueno, permitirían sí otro tipo de maneras de acceder a la parte rocosa, a la parte de la punta. Por eso se sigue juntando firmas, eso es muy importante, que incluso si el proyecto se rechaza y los edificios no se construyen, las firmas que estamos juntando a nivel nacional y a nivel departamental se siguen juntando, pueden entrar a nuestra web, somospuntaballena.org, y esas firmas son muy importantes, ya que son lo que nos va a permitir a nosotros que incluso si este proyecto no se aprueba, que no se solicite luego otro y esto sea un ciclo de cada vez tener que estar luchando porque no se construyan unos edificios puntuales. Punta Ballena debe ser un área libre de edificios y un área protegida. Todos los que puedan firmar a nivel nacional y departamental se siguen juntando las firmas y se van a seguir juntando hasta que se lleguen a los números necesarios. Además, este movimiento de no al proyecto de Punta Ballena está formado por vecinos comunes y corrientes, como somos la gran mayoría, pero hay ambientalistas, hay técnicos, hay profesionales, hay constructores, hay operadores inmobiliarios, o sea que hay muchas voces calificadas con argumentos técnicos irrefutables que están sumando su conocimiento a esta consideración general que, bueno, hoy está en manos del Ministerio de Ambiente y de inminente resolución, como dijo el propio ministro Bouvier el otro día aquí en la mañana del 11. Juan, bueno, seguimos esperando, expectantes, seguramente va a haber una decisión antes de fin de año, eso seguro, y en función de esa decisión veremos si aplaudimos y ponemos de vuelta arriba de la mesa la importancia de la movilización ciudadana, de el apoderarse de los lugares, o de lo contrario estaremos asistiendo a otra construcción, otro proyecto de dudosas consecuencias en el mediano y largo plazo. Gracias. Confiamos que los edificios no se van a construir. Gracias por venir, Juan. A ustedes. Señoras y señores, hacemos una pausa, son las 11 de la mañana con 19 minutos.